Capítulo 12. El verdadero laberinto, hacer o morir. El sonido de la batalla con espadas era incesante. En el laberinto oscuro como la noche, innumerables chispas volaban. El jadeo de los aventureros se entrelazaba con los gritos de batalla de los monstruos. Una espada del color blanco lechoso del calabozo se balanceó ferozmente. Bel bloqueó el ataque del esqueleto guerrero por un pelo. Espartois. Al igual que las ovejas calavera, estos también eran monstruos esqueleto. Sus cuerpos de hueso blanco eran de la altura de Bel o más altos. Cada uno llevaba una espada o una lanza de hueso, que empuñaban asesinamente. El grupo de Espartois había rodeado a Bel y Rayu junto con otros tipos de monstruos guerreros. Había sido un repentino ataque sorpresa. Bel y Rayu, que habían estado observando atentamente las señales de monstruos, habían escuchado un crujido. La fisura no había corrido a lo largo de la pared, sino a lo largo del suelo, generando espartois debajo de los pies de los aventureros atónitos, como muertos vivientes levantándose de la tumba para atacarlos. Tomados por sorpresa y rodeados, no habían podido huir. Por el contrario, el sonido de la batalla había comenzado a atraer a otros monstruos hacia ellos. Estaban atrapados en una red. Bel no pudo ocultar su pánico cuando el espartois se abalanzó sobre él ferozmente, con la espada en una mano y el protector similar a un escudo de la grima en la otra. Este era más fuerte que los otros que Bel había encontrado hasta ahora. A pesar del hecho de que carecía de piel y músculos, el monstruo era más fuerte que un hombre lagarto de élite o un lugaru, y mucho más ágil que un barbarian. Se movía con una habilidad que recordaba a un aventurero en lugar de un monstruo, haciendo que Bel se diera cuenta de que era un enemigo formidable. Cuando apuntó la espada del aventurero muerto a la piedra mágica que podía ver entre sus costillas, rápidamente contrarrestó el posible empuje letal con su propia espada de hueso. No era rival para este nivel de defensa. Sus intentos de asestar un solo golpe mortal como Rayu le había enseñado fracasaron una y otra vez. Si Bel estuviera luchando contra los monstruos uno a uno, su estado, DLV-4 significaba que podía ganar de manera confiable. Pero este era el calabozo. Los números eran su mejor arma. Si Bel se tomaba demasiado tiempo luchando contra un monstruo, pronto sería abrumado por varios otros. El estado requerido para el 37º piso era LV4, y la calificación de habilidad básica era de O superior. Y eso suponía que los aventureros estaban en un equipo. Por extraño que pareciera, la sensación que Bel estaba teniendo en los pisos profundos, que había un punto en estos estándares de piso establecidos por el gremio, era exactamente lo que Belf y los demás estaban experimentando en los pisos inferiores. No puedo guiar sus movimientos. Lo peor era que sus tácticas no estaban funcionando. Al cooperar, los espartois bloqueaban sus intentos de limitar sus movimientos llevándolos a donde quería. Tenían un sobresaliente dominio de las habilidades de batalla que utilizaban sus diversas armas, ya fueran espadas, escudos, lanzas o hachas. Cuando él intentaba avanzar, se encontraba con un escudo, y cuando intentaba retirarse, se encontraba con una espada. En todos sus viajes a través de los pisos superiores, intermedios e inferiores, nunca había encontrado una especie que trabajara tan bien en equipo. El hecho de que estuvieran luchando en un amplio pasillo que no ofrecía un terreno útil tampoco ayudaba. No podía controlar el campo de batalla como quería. Rayu-san. Los espartois también estaban amenazando a Rayu, quien estaba luchando consecutivamente con Bel. Estaba en mayor riesgo que él, ya que no podía moverse con total libertad. Se las arregló para defenderse de los ataques con sus habilidades de desenvaine rápido, pero no pudo evitarlos por completo, y su piel blanca floreció con cortes. Firebolt. Incapaz de aguantar más, Bel decidió usar su magia. El rayo de fuego se lanzó hacia adelante, eliminando la preciada fuerza mental mientras lo hacía. Su estrategia era hacer retroceder a suficientes enemigos para salir de la red que los rodeaba. La decisión tomaba valor cuando la opción de conservar su fuerza mental también parpadeaba ante él, e incluso Rayu sintió que era la elección correcta, mientras ese monstruo no estuviera entre el grupo de enemigos. ¿Qué? Pero en cuanto él vislumbró lo que parecía una roca negra asomándose por detrás de otro monstruo, el rayo de fuego se debilitó, justo antes de explotar en su objetivo. La caída fue tan dramática como una flecha convirtiéndose de repente en un palillo. Mierda, un soldado de obsidiana. Su forma distorsionada brillaba con un negro azabache brillante como una piedra preciosa. En el lugar donde normalmente estaría una cabeza, una luz púrpura brillaba misteriosamente como un ojo de cíclope. Soldados de obsidiana. Estos monstruos de roca tenían cuerpos hechos de lava solidificada y se movían con menos agilidad que los monstruos guerreros, su único fuerte era la defensa. Se decía que se encontraba entre los luchadores más pobres del 37º piso, su característica más distintiva era su capacidad para contrarrestar la magia.
Sus cuerpos de obsidiana, que eran muy valorados como botín, desactivaban la magia con la misma eficacia que las piedras de amuleto. Con el intento de Bell de atravesar el grupo de monstruos reducido a simplemente empujarlos ligeramente hacia atrás, Raju frunció el ceño y Bell hizo una mueca. Parecía que el calabozo estaba usando todos los trucos que sabía para contrarrestar el crecimiento de Bell. Habiendo descubierto que no podía aplastarlo con fuerza bruta, ahora se estaba aprovechando de sus debilidades. El laberinto les había dado un vistazo del abismo que no podía ser conquistado por aventureros comunes. El bombardeo del calabozo continuó. Un nuevo monstruo había aparecido. Peludas. El grito de Raju sonó muy cerca de un chillido. Los monstruos tenían cuerpos largos y delgados, como una serpiente con 4 patas. Su piel era de un nauseabundo verde oscuro, y sus espaldas estaban cubiertas de innumerables espinas, como un puercoespín. A primera vista, se parecían a lagartos, pero en realidad pertenecían a una especie de dragón bien reconocida. Peludas. Esas cosas son las que Raju-san mencionó. Junto con los Spartois, eran una de las especies que había nombrado como las más peligrosas en el 37º piso. Su arma especial era un poderoso veneno. No debes permitir que te perforen con sus espinas. El volumen del grito de Raju comunicaba bien el grado de amenaza. Bell miró boquiabierto a los 3 peludas que habían aparecido. Las espinas de sus espaldas temblaron como si estuvieran absorbiendo poder, luego se dispararon al mismo tiempo. Bell jaló a Raju hacia él cuando el aluvión de espinas se lanzó hacia ellos, corriendo directamente hacia un Spartoi con un escudo de lágrima. La punta de su espada rasgó la piel de Bell, pero lo importante era que podían refugiarse detrás del escudo. Las espinas chocaron contra la parte delantera del equipo de protección con un fuerte asterisco ratatatata asterisco. Al mismo tiempo, un par de gritos espeluznantes dividieron el aire. ¡Ga! ¡Jejewe! Un hombre lagarto y un lugaro habían sido perforados por las espinas venenosas. Un instante después se desplomaron. Su piel se volvió negra, comenzaron a convulsionarse y sangre brotó de cada uno de sus orificios. Hasta la sangre era negra. Bell se puso blanco ante la escena. Las espinas envenenadas de un peluda podrían penetrar fácilmente la capacidad defensiva de incluso un aventurero de clase alta. El veneno también era increíblemente poderoso, incluso un pequeño rasguño hundiría al desafortunado aventurero en un infierno de dolor y tosiendo sangre. El único tratamiento era un antídoto de alta calidad o magia de desintoxicación. Teniendo en cuenta su estado mal equipado, recibir un golpe de una de las espinas significaría la muerte para Bell o Raju. Mientras la lluvia de espinas venenosas continuaba sin cesar, Raju rompió el brazo del Spartoi con pura fuerza y Bell robó su largo escudo. El aluvión de espinas de fuego rápido había arrojado la red de los monstruos al caos. Todo lo que Raju y Bell pudieron hacer fue encorvarse bajo el escudo como tortugas. Los únicos monstruos que podían seguir moviéndose después de recibir un disparo eran el soldado de obsidiana y los Spartois. Pero con sus cuencas y articulaciones perforadas por las espinas, incluso los pocos monstruos restantes no podían acercarse a Bell y Raju como querían. Rat-tat-tat-tat, asterisco. El escudo se sacudía por el golpeteo de las espinas contra él. Presionado contra el cuerpo de Raju, Bell apretó los dientes y resistió la tormenta de espinas. Tal vez frustrados porque su ataque no estaba teniendo el efecto deseado, o tal vez porque se habían quedado sin espinas, los peludas recurrieron a otra estrategia. Como correspondía a su línea de sangre de dragón, los monstruos transformaron su entorno en un mar de fuego con su aliento abrasador. Mientras las llamas arrasaban alrededor de los aventureros y no muertos por igual, Raju metió la mano en su bolsa. Cranel-san, voy a usar esto. Arrojó el kanseki que había sacado de su bolso al mar de llamas. Bell reflexivamente se puso en cuclillas y fortaleció su agarre sobre el escudo. Al siguiente instante, una explosión masiva sacudió el suelo. ¡Oh! Los monstruos gritaban en su agonía. Bell y Raju fueron lanzados hacia atrás, con escudo y todo, mientras los Spartois y los soldados de obsidiana explotaban en innumerables fragmentos. Los 3 peludas también fueron tragados por la ola de llamas. Bell y Raju rodaron por el suelo antes de finalmente poner sus cuerpos maltratados en una posición vertical. Funcionó. Al menos, los monstruos más cercanos a nosotros fueron eliminados. Llamas carmesíes iluminaban el rostro de Bell mientras el escudo en su mano se desmoronaba. Las llamas aún ardían en el cráter que la explosión había creado. Incontables huesos y trozos de obsidiana, botín, al parecer, cubrían el suelo. Solo cuando vio a los 3 dragones en llamas en la distancia, Bell respiró hondo. En el mismo momento, escuchó un ruido sordo. Una larga espina sobresalía de su hombro izquierdo. Raju se congeló mientras Bell miraba detrás de ellos.
Su mirada aterrizó en un monstruo que se aferraba a la pared del laberinto como un lagarto. El humo se elevaba desde la espalda que acababa de disparar una espina, un cuarto peluda. Cuando se dio cuenta de que no solo había habido 3, ya era demasiado tarde. Guhei. Raju entró en acción y arrojó una daga. Fijado a la pared como un espécimen de muestra con una daga atravesando su piedra mágica, el peluda se derrumbó en una pila de cenizas. Al mismo tiempo, Bell se derrumbó en el suelo. Cranel-san. Incluso Bell podía escuchar la desesperación en el grito de Raju. Su hombro izquierdo perforado estaba distorsionado por el remolino de veneno que intentaba invadir y pudrir cada órgano de su cuerpo y destruirlo en segundos. Lo estaba llevando hacia el mismo final que los aventureros muertos habían encontrado. Cuando Raju cayó de rodillas, con el rostro fantasmalmente blanco, Bell arrancó la espina de su hombro, con los ojos saltones. Al momento siguiente, había hundido la daga que sostenía en su mano derecha dentro de la herida. Esta vez se estaba atacando a sí mismo. Por un momento, Raju cuestionó su cordura, pero luego abrió sus ojos azules con sorpresa. La daga está manchada de negro. No puede estar. La brillante daga blanca que había hundido en su hombro izquierdo estaba cubierta de líquido negro. Era Bakugen, la daga larga que Elf había hecho con un cuerno de unicornio, un raro botín. El cuerno de unicornio era muy apreciado para su uso en ítems de recuperación y tenía la capacidad de neutralizar muchos venenos diferentes. Sería lógico esperar, entonces, que Bakugen tuviera propiedades de antídoto. Bell había recordado el origen de su daga y rápidamente la apuñaló en su herida. Efectivamente, la daga de cuerno de unicornio absorbió el veneno negro de la herida de Bell. Las partículas negras como hollín se reunieron en el centro de la cuchilla y finalmente se derritieron, purificadas. Mientras lo hacían, el dolor retrocedió del cuerpo de Bell como una ola, revirtiendo su furioso camino hacia la muerte. Cuando la daga finalmente retiró todo el veneno, brilló en la oscuridad, volviendo a su brillante estado blanco original. Bell sacó a Bakugen de la herida con un sonido de succión y se desplomó lánguidamente sobre su costado. Mientras Raju miraba en estado de shock, presionó su mano derecha, todavía agarrando la daga, contra su frente. Oh, Bell, Bell. Una y otra vez, llamó en silencio el nombre de su compañero que había hecho el arma. Si el herrero hubiera estado aquí ahora, a Bell le hubiera gustado abrazarlo. Le hubiera gustado descansar la cabeza sobre su pecho como un hermano y lamentarse lastimosamente. Como no podía, murmuró su interminable agradecimiento al herrero que lo había salvado de un roce tan cercano con la muerte. Cranel-san, arreglemos la herida. Después de ver a Bell temblar durante unos minutos, Raju finalmente le habló con voz fría. El veneno puede haber desaparecido, pero como la sangre aún brotaba desde el hombro izquierdo de Bell, ella lo obligó a beber la última poción. Había decidido que, si él no lo usaba ahora, nunca podría ponerse de pie. Todavía tumbado lentamente en el suelo, presionó su mano contra la herida y trató desesperadamente de calmar su respiración. Afortunadamente, la serie de encuentros con monstruos había terminado, y pudo tomarse el tiempo para recuperarse mientras vigilaba atentamente el mar de llamas. Por. Mientras Bell intentaba recuperar su fuerza, Raju se obligó a cambiar de marcha. Ahora que habían agotado el último de sus ítems, tenían que seguir adelante. Sacó un trozo de tela de su cadera, el mapa que habían recibido de los aventureros muertos, ya que había marcado su ruta a medida que avanzaban. El mapa ahora estaba casi lleno de las complejas líneas del laberinto. Ya hemos llegado a una serie de callejones sin salida. Dada la condición física de Cranel-san, será mejor que encontremos la ruta principal y rápido. Miró a él y luego volvió a mirar el mapa. Aunque su dueño anterior lo había ampliado bastante, todavía no tenían una comprensión completa de su entorno. Cada vez que bajaban por una rama en el camino que no estaba en el mapa, se topaban con un callejón sin salida o un grupo de monstruos y se veían obligados a revertir el curso. Dada la distancia, no es una buena idea que regresemos al último pasillo lateral que no tomamos. Eso nos deja con esta ruta marcada como bloqueada por los cadáveres. El dedo de Raju trazó una línea que ya no había dibujado. Aferrarse al camino forjado por sus predecesores era su única opción. Pero, ¿por qué cambiaron de rumbo en esta ruta? Los aventureros habían sido asesinados por veneno. Al igual que Bell, Raju había decidido que eso era seguro. Hasta ahora, había asumido que habían sido víctimas del poderoso veneno mientras avanzaban por este último camino y, por lo tanto, se retiraron a la pequeña habitación donde ella y Bell los descubrieron. Sin embargo, cuando lo pensaba bien, se dio cuenta de que era algo antinatural. Si los aventureros de clase alta fueran envenenados y no tuvieran forma de contrarrestar la sustancia, realmente abandonarían su curso para regresar a una base lejana. Si Raju estuviera en su situación, habría seguido adelante. Sin ningún ítem,
Estaría en una carrera contra el tiempo con el veneno comiendo su carne, así que regresar a la base sería casi lo mismo que cortar toda esperanza de escapar. Eso era más cierto si no esperaba un equipo de rescate. Tendría la oportunidad de ser pionera en un camino a seguir para tratar de encontrar la ruta principal. Y suponiendo que ese equipo hubiera estado compuesto por aventureros de clase alta capaces de llegar hasta los pisos profundos, ¿no apostarían sus vidas también en esa aventura? ¿O hay algo en esta ruta que los obligó a rendirse? Una sacudida de miedo cruzó el fondo de la mente de Raju. Raju-san, ¿qué hacemos ahora? Seguiremos el mapa hasta la ruta que tenemos por delante. Bell finalmente respiraba normalmente de nuevo. Raju le respondió secamente mientras la miraba. No existía otra opción. Raju se apoyó contra el hombro de Bell y comenzaron a caminar hacia adelante nuevamente. Habían estado caminando por un tiempo cuando el pasillo en el que se encontraban comenzó a cambiar. Las escaleras ahora solo conducían hacia arriba. A diferencia de antes, cuando cada ascenso había sido equilibrado por un descenso igual, llegaron a un conjunto de escaleras tras otro que se extendía hacia arriba. El 37º piso tenía una estructura de múltiples niveles, pero sin embargo era inusual moverse tan consistentemente hacia arriba. Al principio, Raju había quedado perpleja, pero con cada momento se volvía más sospechosa. Este terreno, no puede ser. Las escaleras estaban intactas. Continuaban subiendo y subiendo. Sentía como si la llevaran a la horca o a la plataforma del verdugo. Su sospecha se convirtió en cierta convicción. Una gota de sudor más frío que cualquier otra que había sentido desde que se había sumergido en los pisos profundos rodó por su mejilla. Entonces esto es lo que pasó. Parecía que el calabozo estaba abrumadoramente empeñado en matarlos. Cuando Raju se dio cuenta de dónde estaban y hacia dónde iba esa ruta, se sintió tan desesperada que quiso reír. «Raju-san, estoy bien, estoy bien». Tuvo cuidado de no extender su desesperación a Bell, quien había notado su expresión. Le tomó todo lo que tenía para mantener la desesperación fuera de su rostro. «Descubrí dónde estamos, de verdad, sí. Por favor, continúa a lo largo de este pasillo. Deberíamos estar llegando a una gran escalera». Solo le contó los hechos. Finalmente, como había dicho, apareció una gran escalera blanca lechosa con distancias irregulares entre cada escalón. Si subimos estas escaleras y pasamos lo que está al otro lado, estaremos en la ruta principal. El rostro de Bell se iluminó ante sus palabras. De repente comenzó a subir energéticamente por las escaleras. En contraste, la boca de Raju se apretó al pensar en la única opción que se había visto obligada a darle. Bell habría hecho bien en pensar en la situación con más cuidado. Debería haberse preguntado por qué Raju había podido averiguar su ubicación a pesar de que todavía no estaban en la ruta principal. ¿Cómo había podido adivinar cuando el 37º piso era tan grande como todo horario? La única respuesta posible era que se habían topado con un punto importante en el laberinto, o un área que debía tratarse con la mayor precaución. Pero él no se dio cuenta de que Raju recordaba este lugar porque era un lugar peligroso que debía evitarse a toda costa. Solo cuando subió la escalera final sintió un escalofrío terrible recorriéndole la espalda. Estaba frente a una habitación enorme, pero era claramente diferente de las habitaciones en otras áreas del piso. Para empezar, había un abismo de 50 metros entre donde Bell se encontraba en la entrada de la habitación y su piso. Muy por debajo, podía distinguir rocas afiladas que sobresalían del suelo, tan apretadas como si un ejército invisible estuviera sosteniendo sus lanzas hacia arriba. Las rocas cubrían todo el piso. Una caída significaría la muerte, incluso para un aventurero de clase alta. El único camino a través de la habitación era un largo puente que comenzaba inmediatamente frente a Bell. Llegaba hasta el centro oscuro de la habitación, donde pudo ver algún tipo de estructura grande. Sombras vacilantes, muy probablemente monstruos, rodeaban la estructura en grandes cantidades. El coro de gritos de batalla que llegó a los oídos de Bell provenía de más bocas de las que podía contar, anunciando un nivel de superioridad material que induce a la desesperación por parte del calabozo. Parada junto a él, Raju quitó toda emoción de su voz mientras hablaba. «El Coliseo, este es un lugar de matanza donde los monstruos se generan sin límite, por. El Coliseo. Solo se sabía que existía una habitación de ese tipo en el 37º piso. Aunque el extenso espacio era mucho más grande que cualquier otra habitación en el piso, no se conocían sus dimensiones exactas. Esto se debía a que era tan peligroso que los aventureros habían renunciado a medirlo. Para Bell, parecía del mismo tamaño que la caverna del 25º piso, o tal vez más grande. Como en cualquier otra parte del piso, el techo estaba oculto en la oscuridad, haciendo que su altura fuera imposible de juzgar. El aire debía estar circulando en la habitación, porque un silbido como el viento seco y frío que bajaba por un estrecho barranco provenía del lejano suelo rocoso. Bell tembló ante la escala. La colosal estructura que se elevaba como una isla en el centro de la habitación era especialmente notable. Le recordó a Bell una cierta estructura en horario.
El anfiteatro. La enorme estructura redonda se veía exactamente igual. Emitía una tenue fosforescencia para que pareciera flotar en la oscuridad. Incluso ahora los gritos de batalla resonaban incesantemente desde la forma blanca lechosa a la que conducía el puente frente a Abel. Para ser claros, el Coliseo no es toda esta área, es solo esa estructura en el medio. Se llama así porque, sin importar cuántos monstruos mates, el suministro nunca se agota, dijo Rayu. A instancia suya, tanto ella como él se habían tumbado boca abajo en el suelo para que los monstruos no los notaran. En esta habitación, en el instante en que el número de monstruos se reduce, se generan más de ese Coliseo. ¿No hay forma de reducir el límite superior? En otras palabras, el suministro es infinito. Quizás podrías llamar a esta habitación una versión en miniatura del calabozo mismo. Bell sabía de este lugar. Eina le había dicho que había un área en los pisos profundos donde los monstruos se reproducían sin cesar para mantener una determinada población predeterminada. Pero cuando miraba lo real y escuchaba a Rayu describir la realidad que enfrentaban, sintió la desesperación comerse su corazón. Ahora que era un aventurero de clase alta, entendía el significado completo de esa realidad. Incluso en los pisos profundos donde las batallas eran rápidas y furiosas, siempre había un pequeño descanso entre los encuentros. Pero el Coliseo era diferente. A diferencia de las habitaciones y pasillos comunes, los monstruos no tenían fin, sin importar cuántos fueron asesinados. Las batallas infinitas continuaban hasta que el aventurero perecía en la oscuridad. Un cáliz sin fondo, de monstruos. Ese era el apodo que los temblorosos y aterrorizados aventureros le habían dado al Coliseo. Hemos llegado a una zona de peligro en el 37º piso a la que ni siquiera los equipos de aventureros de primera clase se atreven a acercarse. Bell quedó estupefacto por las palabras de Rayu. Ni siquiera los aventureros de primera clase, ni siquiera Susan y sus compañeros, pueden entrar en este lugar. Era el más mortal de los puntos muertos, a la par o incluso superando en peligro al monstruo Rex dormido en este piso. Si superaban esto, saldrían a la ruta principal. Bell finalmente entendió el verdadero significado de las palabras que Rayu había dicho unos minutos antes. Para alcanzar la esperanza, tenían que atravesar la desesperación tan profunda como el abismo debajo de ellos. Estalló en sudor. Al mismo tiempo, fue consumido por un impulso de arrancarse el cabello. Pensó en los cadáveres de los aventureros que habían muerto en esa pequeña habitación. La misma desesperación que había roto sus espíritus ahora presionaba a Bell. Sudor goteó de su frente. Jadeaba incontrolablemente y movía los ojos inquietamente. Rayu lo miró de reojo. En lo profundo de la desgarrada capucha de su larga capa, entrecerró los ojos, como si hubiera decidido asumir lo que sea que esperar adelante. Por. Nuestra única opción es pasar a través del Coliseo. Se habían alejado temporalmente de la entrada de la habitación, pero la voz de Rayu era firme. Rayu-san, eso es. El hecho es que dar la vuelta no es una opción. Simplemente no tenemos la fuerza o el equipo. Estaban a medio camino de las escaleras que conducían al Coliseo. Rayu estaba sacando apresuradamente ítems de su mochila y jugueteaba inquietamente con ellos sin mirar a Bell. Lo que dijo era verdad. No les quedaba energía para buscar otra ruta. Por lo menos, si no podían llegar a la ruta principal desde aquí, escapar del 37º piso era extremadamente improbable. Para sobrevivir, debían pasar a través del Coliseo que se alzaba delante de ellos. Este es el momento crucial, el momento de asumir la única aventura que no podemos evitar. Levantó la vista y miró a Bell con sus ojos azul cielo. Bell tragó saliva, luego asintió. El sudor goteaba por su cuerpo y su corazón latía con fuerza, pero confiaba en Rayu. ¿Ella lo había mantenido vivo hasta ahora? Rayu asintió en respuesta a su confianza desnuda. Pero, ¿cómo podemos pasar a través del Coliseo? Si tenemos que enfrentarnos a monstruos que engendran infinitamente, sin importar cuántos matemos, naturalmente, evitaremos todas las batallas. Nos abriremos paso a través de la habitación en secreto, sin que ellos lo noten. Rayu hizo una pausa en su trabajo preparatorio. Sostenía un trozo de tela negra extendida entre sus manos. Eso es, sí. Está hecho de túnicas de ovejas calavera. Bell escuchó sorprendido la explicación de Rayu. Durante el curso de sus batallas hasta el momento, Rayu había estado seleccionando cuidadosamente el botín y ocultándolo en su mochila. Las túnicas de oveja calavera estaban entre ellas. Había cosido dos de las túnicas juntas usando una tercera túnica rasgándola en tiras para usarla como hilo y una aguja de hueso. Era lo suficientemente grande como para cubrirlos a ambos. ¿Quieres decir que vamos a usar esto como camuflaje? La oveja calavera lanzaba sus ataques mezclándose en la profunda oscuridad que penetraba en cada rincón del piso. Los movimientos clandestinos de los ermitaños de la muerte les habían causado muchos problemas en su viaje, pero ahora iban a robar una de sus tácticas.
Bell sabía por dolorosa experiencia lo bien que funcionaban esas túnicas. Pensó que podrían dejarlos engañar a los monstruos en el Coliseo. También ocultaremos nuestro aroma. Por favor, frótate de pies a cabeza con los órganos de monstruo que estoy a punto de mezclar. Ble, entiendo tu aprensión, pero tendrás que aguantarlo. Bell se cubrió la nariz reflexivamente cuando Raju levantó una bolsa. La sustancia negra rojiza que manchaba el fondo de la bolsa era una mezcla de corazones de barbarian y otros órganos de monstruos. Ese botín normalmente se usaba como poderosas sales aromáticas, pero incluso a través de la bolsa bien cerrada, el horrible olor de los ingredientes no procesados era obvio. Sería difícil de tolerar incluso si evitara que los monstruos los olfatearan. Aunque lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos, el rostro de Raju estaba tan en blanco como una máscara. Sin embargo, a él le pareció la mejor estrategia. Conocía muy bien el poder de la túnica negra. Y también eliminarían su aroma. Si solo se ocupaban de moverse en silencio, deberían ser capaces de engañar a los monstruos. Cuando llegamos al Coliseo, me di cuenta en dónde estábamos. Raju sacó el mapa. Solo hay un coliseo en el 37º piso, en la zona del guerrero entre la segunda pared y la tercera pared. Está en la parte oriental de esa zona. Extendió el mapa ante Bell, quien se había arrodillado sobre una rodilla mientras continuaba al pendiente de los monstruos. Usando la pluma de sangre, dibujó un cuadrado grande para indicar la ubicación del coliseo. Hay 4 puertas en la habitación del coliseo: norte, sur, este y oeste. La puerta sur conduce a la ruta principal. Entonces, sí podemos llegar al lado sur. Oh, pero si no sabemos en qué dirección está el sur, hay varias columnas deformadas en el lado noroeste del coliseo en el centro de la habitación. Los vi cuando estuvimos allí hace un minuto y descubrí nuestra orientación. Estamos cerca de la puerta norte, lo que significa que la puerta sur está directamente enfrente. Bell miró el mapa. La ruta principal estaba marcada a una ligera distancia del coliseo, y enfrente estaba la puerta donde ahora se agachaban. Raju había combinado lo que recordaba del Coliseo con el conocimiento que dormía dentro de ella para determinar el camino más lógico a seguir. Bell estaba lleno de admiración. No pudo evitar mirar el rostro de esa sabia alfa que había tomado una buena decisión tras otra en una situación que habría roto muchos espíritus más débiles. Raju-san, realmente eres increíble. Las palabras se derramaron inesperadamente de sus labios. Cranel-san, incluso en una situación como esta, mantienes la calma y tomas la decisión correcta. Has venido a rescatarme tantas veces. Si no estuvieras aquí, nunca podría salir de los pisos profundos. Por un instante, una mirada de culpabilidad cruzó por el rostro de Raju mientras escuchaba en silencio. Pero él, quien estaba arrepentido por su insuficiencia, no lo vio. Cranel-san, por favor convierte tu conocimiento en sabiduría. ¿Conocimiento en sabiduría? Sí. Si vinculas el conocimiento a la acción y aprendes a aplicarlo, podrás ayudar a más personas. Te convertirás en un aventurero más fuerte. Raju se detuvo por un momento antes de hablar. Mientras miraba a Bell, parecía estar mirándose a sí misma en un día lejano en el pasado. Sus palabras sonaban como si estuvieran arraigadas profundamente dentro de ella. Bell asintió seriamente, y Raju le dirigió una rápida sonrisa. ¿Recuerdas el diseño de la ruta principal y cómo continuar el mapeo? Sí, la ruta principal es un gran pasillo, y siempre que no gire por ningún camino lateral, llegaré al pasaje de conexión y para el mapeo, convertir las unidades de 10 a 20 pasos. Excelente. Bell pensó en lo que Raju le había enseñado. Lo había instruido en el mapeo durante sus paradas de descanso, aunque apresuradamente. Raju entrecerró los ojos con aparente satisfacción y le tendió la bolsa que había atado a su cintura. Nos quedan 3, Kanseki. Toma 1. Pero no sabemos qué pasará de ahora en adelante. Hasta este punto, Raju había apoyado a él desde la retaguardia y administraba sus ítems. Ahora los estaba dividiendo. Quería reducir el riesgo en caso de emergencia. Cada uno de ellos tenía que poder responder a cualquier situación en la que se encontraran. Bell tenía dudas, pero a pesar de todo aceptó la bolsa. Después de todo, Raju no había dicho nada con lo que no estuviera de acuerdo. Además del Kanseki, contenía el mapa con el Coliseo y la ruta principal más allá del lado sur anotado en él. Bell no pudo expresar con palabras la inquietud que lo atormentaba. Sin hacerle caso, Raju se puso de pie. Vamos, por. 4 puentes conducían al Coliseo. Comenzaban en las puertas norte, sur, este y oeste y se conectaban a la estructura central como una cruz perfecta. Cada puente estaba hecho de piedra blanca lechosa y medía unos 6 metros de diámetro. No hacía falta decir que no había barandillas. Un paso en falso hundiría al desventurado aventurero 50 metros en el suelo.
La muerte instantánea esperaba en las puntas de las innumerables lanzas de piedra. Con su cuerpo apretado contra el de Rayu debajo de la túnica de oveja calavera que los cubría de pies a cabeza, Bel avanzó por el puente con la respiración contenida. La verdadera prueba comenzaría cuando llegaran al coliseo donde los monstruos acechaban. Era imposible relajarse. En el instante en que esos monstruos sintieran a un invasor, Bel y Rayu estarían acabados. ¿Los infinitos recursos materiales del calabozo los aplastarían? Por supuesto que estaban tensos. Mientras las lanzas de piedra que cubrían el piso de la habitación apuntaban hacia ellos, avanzaron lentamente. Cuando miraron cuidadosamente el piso, pudieron distinguir innumerables formas retorciéndose entre las lanzas de piedra, peludas. Como lagartijas, se aferraban a las rocas, moviéndose con un sonido deslizante. Eso descartaba la opción de bajar al piso y evitar el coliseo por completo. Un infierno de veneno y llamas esperaba a cualquiera que intentara tal estrategia. Bel se atragantó, habiendo visto desafortunadamente varios esqueletos y armaduras perforadas por las lanzas de piedra debajo del puente. En contraste con el coliseo central, el puente de piedra estaba en silencio. Pero esa quietud era una amenaza mortal para Bel y Rayu. Si eran descubiertos, su historia terminaría ahí. Cruzaron el retorcido puente de piedra con el mayor cuidado, silenciando su respiración y sus pasos. Rayu había perforado docenas de agujeros en la túnica con su aguja para que pudieran ver su camino a seguir, pero su visión estrecha tensó aún más sus nervios. Sentían como si sus propias vidas estuvieran en manos de este viaje sin fin a paso de tortuga. Rayu podía escuchar la respiración irregular de Bel. Bel podía sentir el cálido aliento de Rayu acariciando su cuello. De repente, un puñado de pequeñas piedras cayeron del puente con un estrépito. Eran fragmentos que se habían erosionado de forma natural de la estructura. Bel y Rayu se congelaron, conteniendo la respiración. El ruido no pareció molestar a los peludas. Estaban bien. Si hubieran sido vistos, los monstruos habrían roto instantáneamente el silencio con feroces rugidos anunciando la muerte del par. Entonces estaban bien. Todavía estaban bien. Sus vidas aún no habían terminado. Bel envió ese mensaje desesperado a sus pies congelados y una vez más comenzó a avanzar. Eso es, el coliseo. Habiéndose acercado al final del puente aparentemente interminable, Bel tragó saliva al ver la estructura de piedra blanca que se alzaba ante él. La pura estructura era abrumadoramente majestuosa e impresionante. El círculo perfectamente uniforme tenía un diámetro similar al de Babel. Vamos, ok. A instancias de Rayu, cruzaron el tramo restante del puente. Entraron ahora en el borde exterior del coliseo, que conectaba con los puentes. Solo entonces Bel pudo ver la estructura interna del coliseo, que había estado oculta a su vista antes. Al igual que el anfiteatro, el interior tenía la forma de un cono invertido. Había 6 enormes placas dispuestas como escalones, y en el fondo, un campo redondo. En términos del anfiteatro, la primera equivalía a los asientos de espectadores y la segunda a la arena donde tenían lugar las batallas. El campo estaba al mismo nivel que las lanzas de piedra fuera del coliseo. Cuando él vio la estructura del coliseo, notó algo más. Lo que vio debajo de él dejó en claro el verdadero significado del nombre de la estructura. Oh. El coliseo estaba lleno de una cantidad nauseabunda de monstruos. Pero no fue este caldero de monstruos de pesadilla lo que sacudió a Bel hasta el núcleo. Los monstruos se estaban matando entre ellos. Sin un momento de descanso, rugían de indignación y se desgarraban sin piedad el uno al otro. He escuchado que, aparte de los momentos en que alguien invade su territorio, los monstruos en esta área están constantemente en guerra entre ellos. El horrorizado susurro de Rayu entró en uno de los oídos de Bel y salió por el otro. Además de la arena en la parte inferior, las placas de arriba también estaban repletas de innumerables monstruos que se enfrentaban en una feroz batalla. Cerca de Bel y Rayu en la quinta placa, una manada de hombres lagarto de élite luchaba contra una horda de espartois. Los guerreros esqueleto tenían la ventaja sobre los guerreros lagarto. En una diagonal más allá de ellos, un barbarián rugía mientras aplastaba la cabeza de un lugaru. Una fuente de sangre salpicó al agresor haciendo que sus pelos se pusieran de punta. Bel pudo ver de un vistazo que el enorme y poderoso monstruo era una especie mejorada. Pero incluso ese monstruo de gran tamaño no fue rival para el rebaño de ovejas calavera que lo atacó por detrás. Gritó en agonía mientras lo destrozaban. En el segundo en que cayeron los monstruos, aparecieron grietas en varios lugares del coliseo. Un variado surtido de monstruos se generaba constantemente desde los pisos de las placas y paredes que rodean la arena. Quizás la mejor frase para el ciclo de muerte y nacimiento fue, una reposición interminable. Todo ante los ojos de Bel hablaba de la singularidad de esta área, del peligro y la herejía del coliseo. Bel se cubrió la boca con la mano. Le tomó toda su fuerza a luchar contra la inquietud.
Esta repetición interminable de la vida y la muerte, ahora más que nunca, Bell sintió el misterio del calabozo, o tal vez acababa de recordarlo, del horrible poder de lo sobrenatural que desafiaba la comprensión y la imaginación humana. Vamos, ¿no tenemos tiempo para quedarnos aturdidos? Ok. En el instante en que esa fiebre de sangre arremolinándose se dirigiera hacia ellos, la muerte sería segura. La escena ante ellos era suficiente para dejarlo claro. Bella sintió débilmente en respuesta a las palabras susurradas de Rayo. Despegando de alguna manera sus ojos de la inquietante escena, ambos comenzaron a avanzar. Estaban en el extremo más septentrional del Coliseo, donde se conectaba con el puente norte. Esa era la sexta placa, la más alta y más externa de todas. Desde ahí tenían que llegar al borde sur del Coliseo en el lado opuesto. Cortar en línea recta sería más rápido, pero descender al campo de batalla de la arena sería suicida. En cambio, planearon bordear la sexta placa. A su derecha, en el lado noroeste del Coliseo, estaban las columnas deformadas que Rayu había mencionado. Parecían un bosque de enormes lanzas de piedra. La sexta placa, que formaba el borde exterior de la estructura en otros lugares, faltaba en ese lugar. Las tres placas inferiores estaban allí, pero si descendían tan lejos, los monstruos probablemente las detectarían sin importar cuán silenciosos fueran sus movimientos. Todo terminaría si el borde de la túnica se volara después de una batalla. Eso significaba que tenían que ir al este alrededor de la sexta placa, o hacia la izquierda de donde se encontraba. Los monstruos están tan cerca. Es como si estuvieran rugiendo en nuestros oídos. La agravante tensión estaba viva y bien dentro de él. Cuanto más se acercaban a los monstruos, más fuerte sentía que estaba parado en la frontera entre la vida y la muerte. Cada vez que un monstruo pasaba por la quinta placa adyacente, Bell y Rayu se congelaban. Pero afortunadamente, si esa era la palabra correcta, el Coliseo emitía un olor horrible. Los cadáveres generados por la interminable lucha interna quedaban donde caían. Incluso si sus piedras mágicas se hubieran ido, trozos de su carne, botín, quedaban, impregnando todo el espacio con un olor abrumador. No había forma de que los monstruos vivos pudieran captar el aroma de Bell y Rayu. Por otro lado, ellos mismos luchaban por no vomitar. Parte de este olor debe provenir de los cadáveres de aventureros olvidados. Si los monstruos nos descubren, ¿nos convertiremos en otra mancha de sangre en la pared? Bell obligó a su mente a alejarse de las persistentes preguntas que seguían surgiendo. Tenía que concentrarse en mantenerse vivo a sí mismo y a Rayu. Los constantes rugidos de los monstruos reverberaron a través de la túnica rota, porque el calabozo creó un lugar como este. Mientras avanzaban silenciosamente en secreto, la pregunta surgió en la mente de Bell. Según los registros del gremio, el Coliseo había aparecido repentinamente hace unos 30 años. Su existencia se hizo conocida cuando los aventureros informaron que lo que originalmente no había sido más que una habitación muy grande con múltiples capas de lecho de roca había cambiado a su forma única actual, el cáliz sin fondo. Guerra sin fin. El samsara de los monstruos, donde los comienzos y los finales compartían un único punto de origen, era uno de los trucos del calabozo, destinado a atraer a los aventureros invasores y matarlos, o era un escenario creado para que los monstruos pudieran matarse unos a otros. O tal vez era producto del azar sin un significado más profundo detrás de él. La extensa oscuridad no le dio respuestas a Bell. Un rugido resonó en sus oídos, como si dijera que las preguntas de un simple aventurero no merecían respuesta. El puente del este. Finalmente llegaron al primer puente a su izquierda. Su estructura era la misma que el puente norte que habían cruzado, continuando hacia la pared de la habitación. Rayu-san, si cruzáramos ese puente y dejáramos el Coliseo por el lado izquierdo, terminaríamos en la ruta principal. Si es así, tal vez no tengamos que ir hasta el lado sur. Desafortunadamente, no se puede llegar a la ruta principal desde la puerta este. Las puertas sur y oeste se conectan al laberinto mientras bordean el Coliseo, pero nuestra única opción en este momento es la ruta sur. Bell había cedido ante la tensión y expresó sus ilusiones, solo para ser negado categóricamente por Rayu. Estaba irritado por el hecho de que podrían haber usado la puerta oeste si las enormes columnas en el lado noroeste no estuvieran en su camino. Aún así, habían llegado a la mitad. Si pudieran atravesar el borde exterior en forma de abanico que se extendía desde el puente este hasta el puente sur, alcanzarían su objetivo. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Bell, retrocedió en estado de shock. Dos lugarus saltaron a la sexta placa cerca de Bell y Rayu. Estaban a menos de 10 metros de distancia. Bell se agachó y contuvo el aliento. Su corazón latía tan fuerte como un tambor. Yu. Los monstruos lobo escanearon sus alrededores. Bajando sus caras al suelo, torcieron el cuello varias veces y resoplaron. Parecían haber detectado un olor. Impulsado por el pánico, la temperatura corporal de Bell se disparó.
Podía sentir a Rayu haciendo una mueca a su lado. Váyanse, váyanse, váyanse. Debajo de la túnica que se derritió en la profunda oscuridad, rogaron, suplicaron y oraron en silencio. Y entonces, los ojos de un monstruo se encontraron con los ojos que se asomaban por la túnica, justo cuando el corazón de Bel parecía que estaba a punto de explotar. Los monstruos dieron media vuelta y se alejaron. Pasaron 5 segundos, luego 10, y todavía no se habían dado la vuelta. No habían visto a través del avance secreto de Bel y Rayu. Estaban a salvo. Bel abruptamente liberó la tensión de su cuerpo. La disminución repentina de los músculos tensos casi lo hizo suspirar en voz alta, pero afortunadamente Rayu presionó su mano sobre su boca. ¿Superé eso? Los latidos acelerados de su corazón volvieron a su ritmo normal. El alivio inundó su cuerpo. Ya. En ese mismo instante, un monstruo chilló en una parte distante del Coliseo. Al momento siguiente se había convertido en un montón de cenizas, con su piedra mágica habiendo sido aplastada. No hacía falta decir que esto llevó a una nueva vida a engendrar en su lugar. El grito de nacimiento vino directamente debajo de ambos aventureros. Una densa red de grietas dividió el piso justo debajo de los pies de Bel. El tiempo se detuvo. Rayu se congeló. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que un brazo de hueso blanco se extendiera desde la placa rota. ¡Oh! 5 dedos huesudos agarraron la pierna de Bel. El guerrero esqueleto que surgió del suelo era un Espartoy. Con su mano todavía sujetando el tobillo de Bel, lo levantó en el aire. La túnica de camuflaje cayó al suelo. Cada ojo en el Coliseo, cada gota de sed de sangre de los monstruos, se centró en los 2 aventureros expuestos. ¡Guau! Dejando escapar un rugido que pudo haber sido más terror que grito de guerra, Bel cortó la mano de hueso envuelta alrededor de su tobillo con la daga Estia. Cuando se estrelló contra el suelo, Rayu se arrojó contra el esparto impactándolo con su hombro, empujándolo fuera del Coliseo. Su aullido fue seguido por el sonido de algo rompiéndose, pero fue demasiado tarde. ¡Oh! Con un coro de gritos de guerra tan violentos que sacudieron toda la habitación, los monstruos se lanzaron hacia Bel y Rayu. ¡Corre! En el instante en que Bel escuchó el grito descuidado de Rayu, sus piernas ya estaban en movimiento. Tirando de Rayu de la mano, arrojó cada gota de energía que tenía en su escapada. Asterisco, huff, puff, huff, asterisco. Su respiración era irregular, no por correr sino por el peor de los casos que les había sucedido. Agarrando la mano de Rayu como si nunca fuera a dejarla ir, se lanzó a través del abanico del sudeste del Coliseo, el único camino que quedaba abierto para ellos. Los interminables rugidos de los monstruos, su enemistad infinita y su sed de sangre seguían de cerca los talones de ambos aventureros. Incapaz de resistir el impulso de mirar hacia atrás, Bel giró la cabeza solo para hacer una mueca convulsiva ante lo que vio. Las siluetas de innumerables monstruos retorciéndose bajo la fosforescencia parecían un enorme cometa negro cayendo sobre ellos. Literalmente, cada monstruo en el Coliseo tenía la vista puesta en Bel y Rayu. Un ejército de monstruos se abalanzaba sobre los aventureros. Si ese fangoso torrente los envolviera, no quedaría ni un hueso para dar testimonio de su muerte. ¡Ga! ¡Oh! Los monstruos que habían estado en la 4ª y 5ª placa saltaron o escalaron las paredes, emergiendo en la 6ª placa. Un bosque de monstruos les bloqueó el camino. En grupos de 2 y 3, se reunieron ante los aventureros. ¡Fuera de mi camino! ¡Oh! El grito de Bel sonó tanto como una súplica como un grito. Akugen se hundió en el pecho de un hombre lagarto élite que había oscilado su espada de piedra hacia él. Antes de que la ceniza se asentara siquiera, la bufanda de Goliat, envuelta alrededor del brazo izquierdo de Bel, estaba barriendo a los 3 Lugaru que saltaron hacia ellos. Su imprudente puño se estrelló contra ellos como un enorme martillo, aplastando sus colmillos y garras y enviándolos a volar hacia atrás. Sin embargo, tan pronto como se fueron, un grupo de Espartoy se precipitó hacia Bel y Rayu como para burlarse de sus esfuerzos. No luches contra ellos completamente. Simplemente despeja el camino a seguir. Cuando un trozo de carne de Bel fue arrancado y él tropezó hacia atrás, Rayu le gritó desesperadamente. Inclinándose hacia adelante como una especie de bestia, desenvainó su espada. Protegiendo su pierna herida, se lanzó casi completamente al suelo mientras cortaba las espinillas de los Espartois. 3 de los monstruos se derrumbaron uno encima del otro. Con los ojos muy abiertos, Bel agarró la mano que Rayu había extendido en el momento justo y la trajo hacia su pecho antes de lanzarse hacia adelante. Sin volver a mirar el cráneo del Espartoy que había aplastado debajo de su bota, Bel empujó su mano izquierda hacia la pared de monstruos que bloqueaban su camino. Menor que Firebolt. Mayor que
Usando toda la mente que había almacenado, disparó 4 disparos consecutivos de su magia de lanzamiento rápido a la línea de enemigos. A medida que el frente que avanzaba cedía terreno, él y Raju atacaron con poca preocupación por las secuelas de los rayos de llamas que había desatado. Apretujándose entre la horda de monstruos, se abrieron paso. Las garras y el arsenal del calabozo, de los monstruos que se retorcían, los golpeaban imprudentemente, rasgando y arrancando su piel. Pasando junto a innumerables aullidos enojados, emergieron al otro lado de ese bosque de monstruos. Se defendieron del constante aluvión de ataques de la horda dispersa con patadas o golpes de la espada del aventurero muerto, enviando a sus atacantes a volar fuera del coliseo. En el instante en que Raju sintió que la horda de enemigos que perseguía estaba a punto de alcanzarlos, gritó: «Kranel-san». Arrojó un objeto rojo brillante detrás de ella. Era un de sus preciosos kanseki. Cuando la bomba trazó un arco a través del aire, Bell miró hacia atrás, apuntó y disparó. El rayo de fuego alcanzó su objetivo, desencadenando una explosión masiva. ¡Ah! Pétalos de furiosas llamas envolvieron no solo a los monstruos, sino también el borde exterior del coliseo, enviando multitudes de monstruos al suelo de abajo. Cuando la placa detrás de ellos se derrumbó con el rugido atronador de una avalancha, Bell y Raju volvieron a mirar a los monstruos prácticamente pisándole los talones. Pero... ¡ah! Cada vez que mataban a un monstruo, un nuevo grito de nacimiento sonaba. Ahí estaba el verdadero poder del Coliseo que incluso los aventureros de primera clase temían. Un flujo interminable de monstruos. Grietas cubrieron el suelo ante Bell y Raju como telarañas, enviando nuevos enemigos en el instante en que los aventureros pensaron que habían escapado por poco. Destruir al enemigo no tenía sentido. Las hordas perseguidoras no tenían fin. Es imposible. Incluso mientras Bell paraba a los monstruos que saltaron desde la quinta placa y se lanzaron directamente a su lado, la razón fría y dura susurró la verdad en un rincón de su mente. Sangre fría fluyó hacia su cerebro sobrecalentado, llevando sus pensamientos cubiertos de cenizas a su conclusión jadeante. Raju, con su mano todavía sujetando la de Bell, no podía correr a toda velocidad. Si Bell intentara cargarla, serían alcanzados. Incluso si lograban escapar a través del puente y abandonar la habitación, los monstruos del Coliseo podrían seguirlos, y eso significaría la muerte. El desfile infinito los perseguiría hasta dar el golpe final. Era imposible. Ese era el final. Raju lo había dicho ella misma, si los descubrían, todo había terminado. No tenía sentido huir, no había escapatoria. Aún no. Bell gritó como si hiciera a un lado la voz de su débil corazón. Lo que tenía que hacer era poner todo lo que tenía en huir. Una vez que cruzaran el puente sur, podría usar su magia para destruirlo. Había infinitas formas de evadir la persecución. Sin importar cuán imposibles parecieran, él las haría realidad. Sin importar lo absurdo que fuera, sin importar si fueran castillos en el aire, sin importar si fueran egotismo infantil. Porque si no lo hiciera, sus vidas terminarían. Aún no, aún no. Gritando, soltó la mano de Raju y balanceó su espada salvajemente hacia el barbarián que les impedía avanzar. La espada serpenteó entre el brazo y el cuerpo del monstruo y cortó una pierna. Alejando el cuerpo del gigante chillando con su mano izquierda, procedió a destrozar a los soldados de obsidiana detrás del barbarián. Raju hizo una mueca mientras veía a Bell luchar tan ferozmente. A diferencia de los ojos rojos rubí que buscaban desesperadamente el futuro, sus propios ojos azul cielo se esforzaban por ver la realidad. Al negarse a alejarse de la crueldad del mundo, se preparó para tomar una decisión a sangre fría. Inadvertido para los oídos del chico, la balanza comenzó a crujir. Asterisco, Haf, Paf, asterisco, el puente sur. Bell y Raju finalmente llegaron al extremo sur del Coliseo, sufriendo muchas heridas y pagando tanto en fuerza física y mental. Bell quería desesperadamente encontrar esperanza en el puente que se extendía directamente frente a él, pero... ¡Oh! Vienen monstruos desde fuera del Coliseo. Quizás habiendo escuchado la conmoción en el interior, apareció una horda en la puerta que conducía a la ruta principal. No puede ser. Estaban atrapados en un ataque de pinzas. Un grupo de enemigos ya comenzaba a precipitarse por el puente hacia ellos mientras interminables hordas los perseguían por detrás. Era obvio que si intentaban cruzar el puente serían aplastados entre las dos oleadas de enemigos. Incluso si Bell comenzaba a cargar ahora y lanzaba un rayo de fuego a la horda frente a ellos, había demasiados para eliminarlos a todos. Antes de que cruzaran el puente, antes de que Bell tuviera la oportunidad de destruirlo, serían tragados por ambos lados. Por supuesto, quedar atrapado en un ataque de pinzas en un puente sin ruta de escape significaba una muerte segura. El rostro de Bell ardía de pánico. Por eso no se dio cuenta. Directamente detrás de él, la mirada de Raju se había vuelto repentinamente distante.
La balanza se inclinaba lentamente. Cranel-san. Hacia el puente. ¿Qué? Destruye al enemigo que tenemos delante. Usaré mi magia para encargarme de los que están a nuestras espaldas. De repente, Raju gritó órdenes en rápida sucesión. Bell no podía creer lo que escuchaba. Era cierto que, si quedaban atrapados entre dos hordas, su única opción era lidiar con ambos. Pero en este caso, Raju estaba en la parte trasera. Si uno de ellos iba a enfrentarse a infinitos enemigos, debería ser Bell, quien aún podía moverse con normalidad. Tendría una mejor oportunidad de sobrevivir. Estaba a punto de protestar cuando. Menor que cielo distante por encima del bosque. Estrellas sin límites fijadas en una noche eterna, mayor que. El canto de Raju lo interrumpió. Había dejado de moverse y estaba completamente concentrada en su canto acelerado. No podía detenerla ahora, pero la pérdida de tiempo podría ser letal. En este punto, la única opción de Bell era enfrentarse al enemigo delante de él. Maldición. Volveré pronto. Miró a Raju, quien estaba de espaldas a él, y la avalancha de monstruos que se acercaban a ellos antes de entrar en el puente sur. Dejando a Raju en el punto donde el puente conectaba con el Coliseo, se enfrentó contra la horda de monstruos que se precipitaban hacia él. ¡Ah! Con todas sus fuerzas, comenzó a matarlos uno por uno. Como Raju le había enseñado, lanzó golpes letales directamente a sus piedras mágicas y los pateó fuera del puente de piedra. No dudó en usar la magia también, arrasando salvajemente contra sus enemigos. Menor que escucha mi débil voz, y otorga la protección de la luz estelar. Otorga la luz de la piedad sobre los que te han abandonado, mayor que. Desde atrás, podía escuchar a Raju cantando rápidamente. Su canción era tan rápida como el viento, su melodía no prestaba atención a las amenazas a su alrededor. Menor que ven, viento de los vientos, errante viajero de las edades. A través de los cielos, a través de los campos, más rápido que cualquiera, más lejos que todos, mayor que. El puente se sacudió bajo los pies de Bell cuando un rugido atronador asaltó sus oídos. Raju debió haber aprovechado el aliento ardiente de un peluda para encender el último volcán Seki y repeler la avalancha de monstruos que avanzaba. Eso, o tal vez se estaba escondiendo dentro del humo de la explosión para escapar de la captura. De cualquier manera, el movimiento fue ingenioso. Cuenta con Raju para hacer algo así. Cuenta con Tempestad. Siempre se las arregló para escapar de las fauces de la muerte con estrategias probadas en batalla que él nunca pensaría. Mientras confiara en ella, sería capaz de superar cualquier cosa. Incluso podría escapar de los pisos profundos. Si tan solo confiara en ella. Luz de polvo de estrellas, desgarra a mi enemigo en pedazos. Esa era la última línea de su canto, la que anunciaba que su magia estaba completa. Todavía había muchos monstruos en el puente. Bell aún no había despejado el camino, pero si no volviera ahora para cargar a Raju, no llegaría a tiempo. Apretó los dientes y se preparó para retirarse del punto medio del puente. Volvió a mirar hacia el Coliseo. Sus ojos se encontraron con un par de ojos azul cielo, y su mente se detuvo. Vio a Raju mirando hacia él y el tiempo se congeló. Raju no estaba luchando hábilmente, estaba usando solo el mínimo de ataques y defensa. Estaba cubierta de heridas. Estaba de espaldas a un monstruo contra el que debería haber estado luchando. Por alguna razón, estaba apuntando su magia a la base del puente. Como una hada despojada de sus alas, la maltratada elfa le sonrió a Bell. ¿Qué está haciendo? Antes de que el grito pudiera brotar de la garganta de Bell, Raju completó su magia con la voz más hermosa que había escuchado. Viento luminoso. Un orbe de luz envuelto en viento apareció en su espalda y alzó el vuelo. El primer orbe de luz cayó sobre la armadura de Bell, donde permaneció clavado en el suelo, como para levantarlo desde abajo. Antes de gemir por la sorpresa, sintió el viento envolviendo su cuerpo. El viento que envolvía el orbe de luz levantó sus pies del puente y lo levantó en el aire. Cuando los monstruos estiraron sus cuellos hacia él, fue llevado hacia atrás en un arco más allá del final del puente, es decir, fue sacado del Coliseo. El siguiente lugar donde cayó la magia de polvo de estrellas fue el puente. Los orbes de luz restantes estallaron en una cadena de explosiones que destruyeron el puente en una nube de polvo. Los monstruos que habían estado sobre él cayeron en picado al suelo rocoso. Mientras bailaba a través del aire, Bell lo vio todo. Con los ojos muy abiertos, extendió su mano derecha a pesar de que no podía alcanzarla. No podía alcanzar a la elfa que, tras derribar el puente de la esperanza, permaneció sola en el acantilado de la desesperación. Raju-san. En el instante en que su espalda golpeó el suelo, el flujo congelado del tiempo se hizo añicos. Mandado a volar hacia el pasillo fuera del Coliseo, Bell llamó el nombre de Raju. La llamó una y otra vez, incluso mientras presionaba sus manos contra su pecho para calmar su tos violenta.
A lo lejos, pudo ver a Raju sonriendo con la misma sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Mientras emociones violentas y la tristeza latían sin palabras en su corazón, Raju separó los labios. Es como debería ser. Su voz no lo alcanzó, pero sus labios deletreaban las palabras. Aunque no quería, Bel lo entendió. Raju había tomado una decisión, a diferencia de él, que había tratado de escapar de las fauces de la muerte sin una estrategia viable. Ella había evaluado la situación con frialdad, sabía que sin importar cuán ferozmente lucharan, morirían juntos, así que tiró su vida. La tiró para que Bel pudiera vivir. No, no. Bel gimió como un niño hacia Raju, quien lo había soltado. Gritó hacia la elfa que lo había protegido como una madre o una hermana. Pero sin importar cuánto gimiera y llorara, no había puente que lo llevara a ella. Sin importar cuán lejos corriera antes de saltar, nunca podría volar a través del abismo que lo separaba. El río de oscuridad entre ellos lo condenaba a la desesperación y a la separación eterna, continua. Al final, escuchó esas palabras. ¿Continua? ¿Con vida? ¿Con su viaje? Sus ojos azul cielo lo miraron hasta el final, suplicándole que viviera. En ese momento, un monstruo cayó sobre ella por detrás, y desapareció más allá del humo elevándose. ¡Ah! Con un gemido que pareció atravesar su corazón, Bel se apartó del coliseo y comenzó a correr. Por. Es como debería ser. Raju entrecerró los ojos hacia el chico mientras sus gritos se desvanecían en la distancia. Como había predicho, el calabozo finalmente los había forzado a tomar una decisión. Les había presentado una encrucijada en la que todo se perdería a menos que se hiciera un sacrificio. Y entonces Raju había tomado la decisión. Renunciaría a su propia vida para salvarla de Bel. Usaría su confianza en ella para lograr lo que quería, usaría la inocencia y la tendencia del chico para seguirla ciegamente sin cuestionar sus órdenes. Había estado preparada para hacerlo desde el principio. No se arrepentía, pero sentía culpa. La única aguja en su conciencia era el hecho de que lo había engañado. Le di el mapa y los ítem. Le enseñé todo lo que pude, incluso sin mí, o, mejor dicho, sin la carga que soy, podrá escapar de los pisos profundos. Raju entendía que sus acciones lastimarían al chico. De todos modos, quería que él viviera, mucho más de lo que ella misma, la pecadora, quería vivir. Oh. Los monstruos rugiendo detrás de ella no le dieron tiempo para el sentimentalismo. Bel había sido liberado. Sin importar cuántos monstruos mataran el Coliseo, nuevos enemigos se levantarían en su lugar. No había sentido en la batalla continua. Sin embargo, Raju resistiría hasta el final. Era una aventurera, y no renunciaría a su vida sin exigir un precio. Y, si no sufro hasta el final, no podré enfrentar a Alice y las demás. Se giró para mirar a los monstruos que se acercaban desde su posición en el borde sur de la sexta placa donde el puente se había conectado una vez. Dobló las rodillas y saltó hacia arriba. Fue un salto parcial ya que estaba protegiendo su pierna derecha herida. Aún así, llegó lo suficientemente alto en el aire. Cuando los monstruos que habían estado corriendo hacia ella cayeron por el borde sobre las rocas puntiagudas debajo, innumerables ojos la miraron. Aterrizó en la quinta placa, pero tropezó. Cuando cayó al suelo, las sombras cayeron instantáneamente sobre ella. Un esparto osciló hacia abajo su garrote. Rodó para evitarlo y se levantó, apartando la mano. Habiendo caído más lejos en el Coliseo, Raju fue perseguida por una horda de monstruos que era como una enorme serpiente, o un remolino de bestias que se acercaba a una lamentable víctima de sacrificio. Cortó al lugar que se abalanzó sobre ella con la espada del aventurero muerto. Se las arregló para abrirle el estómago cuando la cuchilla se rompió, y la arrojó con una palabra de agradecimiento por su ayuda. Nuevos enemigos aparecieron. No habría más indulto. Huyó a la cuarta placa, pero no encontró escapatoria. Los monstruos la rodearon. Sin siquiera la fuerza para usar su magia, fue embestida por un hombre lagarto de élite, cayó a la tercera placa y fue agarrada por un barbarián que esperaba. Fue pateada hacia el aire con una pierna tan grande como el tronco de un árbol. Aterrizó de repente en el fondo del Coliseo, es decir, en su arena central. Quedando sin aliento por el poderoso golpe en su espalda, se dobló de dolor. Los monstruos la rodearon sin piedad. Era una escena sin esperanza. Estaba atrapada en el centro de una red de muchas capas. Era como un general enemigo gravemente herido perseguido por un ejército de 10.000 hombres. Con la intención de tener su cabeza, cada colmillo y garra imaginable silbaron a través del aire. Si un compañero aventurero hubiera estado observando desde afuera del Coliseo, seguramente la habrían abandonado como una causa perdida. Los monstruos no ocultaron su frenética emoción por esta hada que había perdido sus alas.
Se apresuraron a ser los primeros en devorarla, empujándose unos a otros en un torbellino de sangre y gritos, pero eso también era un asunto trivial. El círculo a su alrededor se hacía cada vez más pequeño hasta que los monstruos estuvieron a punto de pisotearla. Ah, así que esto es. Ese era el lugar donde moriría. Finalmente se había dado cuenta, se arrepentía. Su orgullo de elfo gritaba que no debería morir así en una guarida de monstruos. No quería ser deshonrada por los monstruos, incapaz de dejar atrás ni su orgullo ni su cadáver, pero había asegurado la vida de alguien que era importante para ella. Al final, había cumplido su papel de aventurera experimentada. Eso es suficiente. ¿No es así? Debido a su vergonzoso pero noble sacrificio personal, él se había salvado. No había perdido lo que era más importante para ella. En respuesta a sus palabras susurradas, su corazón estaba en silencio. Su molesto orgullo de elfo parecía haber sido satisfecho por sus argumentos internos. Sonrió fugazmente. Sil. Todas, la señora de la abundancia, apareció en su mente. Se disculpó por desaparecer sin una palabra de esas amigas que le habían dado un lugar para sentirse en casa cuando no tenía ninguno. Lamento haber renunciado a la vida que salvaste. Astrea Sama, su corazón latía con el recuerdo de su diosa principal. Bajó la cabeza hacia esos ojos y esa voz triste que ya no podía recordar. Lamento haber manchado tu nombre y el de nuestra familia, incluso al final. Alice, como anhelaba reunirse, la sentencia de muerte que había anhelado en el fondo de su corazón, el momento de la expiación y la redención, había llegado. Por favor, te lo ruego, emite tu juicio sobre mí. Ajena a los monstruos que la atacaban, Rayu apoyó la mejilla contra el suelo y sonrió, tal como lo había hecho una vez en un callejón donde esperaba encontrarse con la muerte. Lentamente cerró los ojos, preparándose para darle la bienvenida a su momento final, pero Rayu había cometido un error de cálculo. Lo había olvidado, había descuidado considerar la naturaleza de la vida que había soltado. Había olvidado que sin importar cuánto lo engañaran o lastimaran, el chico de cabello blanco era tan simple y afable que insistiría en rescatar no solo a los humanos sino incluso a los monstruos. Había olvidado que esos indomables ojos rojos rubí eran incapaces de dejar a nadie atrás o separarse de nadie, que su dueño era un tonto que insistía en romper las balanzas de su elección. Fue justo como el momento en que la chica con cabello gris claro la salvó después de que terminó su venganza. La persona que había sujetado su mano con tanta fuerza simplemente no aceptaría que su vida había llegado a su fin. Al siguiente instante, rayos de llamas estallaron desde el Coliseo. Cuando las llamas rugieron, chispas arremolinándose se deslizaron sobre Rayu, donde yacía en el centro de la arena. Rayu no prestó atención a los monstruos aturdidos, sino que abrió los ojos y miró hacia la fuente de las chispas. Vio llamas blancas, furiosas llamas blancas en medio del horror, con su cabello blanco despeinado, y su cuerpo vestido con una llama parpadeante. Un solo chico apareció ante los monstruos. Usan. Estaba en la sexta placa en el borde exterior del Coliseo. Se precipitaba hacia adelante, pateando a un lado a los monstruos arrojados al caos por su ataque sorpresa. Se dirigía directamente hacia Rayu, quien yacía boca abajo en el centro de la red de monstruos. ¿Por qué? Al principio, Rayu no sabía lo que había sucedido. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron con los suyos más allá de la pared de monstruos confundidos y furiosos, gritó su pregunta con toda la fuerza de sus pulmones. ¿Por qué? ¿Cómo? Empujó sus manos temblorosas en el suelo y miró la escena que, para ella, era una pesadilla. Su corazón estaba lleno de un terrible lío de sentimientos y dudas. Estaba segura de que Bel había desaparecido del lado sur del Coliseo. Entonces, ¿por qué estaba él ahí? ¿Cómo había llegado hasta allí? Había destruido el puente. Ni siquiera un aventurero de clase alta podría saltar tan lejos. Habían pasado menos de 5 minutos. Entonces, ¿cómo? Su confuso tren de pensamientos había llegado hasta ahí cuando se detuvo en total sorpresa. ¿Podría haber tomado el puente occidental? De hecho, lo había hecho. Bel no había renunciado a rescatar a Rayu después de que salió corriendo por la puerta sur de la habitación. Para salvarla, había corrido hacia la puerta oeste. Dada la ubicación de las 4 puertas, todo el terreno que rodeaba el Coliseo consistía en escaleras que conducían hacia arriba. Incluso sin conocer el diseño exacto de los pasillos, podría llegar a su objetivo subiendo en cada oportunidad. El terreno único de esta área conducía inexorablemente hacia el Coliseo. Y el Coliseo estaba conectado a las puertas oeste y este por laberintos. Bel sabía todo eso de antemano. En otras palabras, utilizó el consejo que ella le había dado con la intención de ayudarlo a escapar para rescatarla. Idiota. Tonto. Se precipitaba hacia abajo, de la quinta a la cuarta y ahora a la tercera placa sin preocuparse por lo que pensaba Rayu. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto?
Ahora era el turno de Raju de ser consumida por violentas emociones. ¿Por qué estaba destruyendo sus deseos? ¿Por qué no la escuchaba? Ahora ambos morirían. Sus muertes no tendrían sentido. Quería que al menos tú vivieras. Oh. Ya. Mientras cargaba directamente hacia Raju, Spartois y Barbarian lo atacaron por todos lados. Vomitó sangre, pero su impulso lo llevó hacia adelante. Su imprudente misión suicida lo había agotado rápidamente. Su cuerpo estaba húmedo de sangre. Sin su daga, los monstruos casi lo mataban. Era como una muñeca rota. Suficiente. Escapa. Escapa mientras puedas. Los labios de Raju no pudieron formar su desgarrador grito a tiempo. Antes de que lo supiera, él había aterrizado en la arena donde ella yacía, ignorando las fuentes de sangre y las paredes de monstruos horribles en su camino hacia allí. Lanzó un rugido sediento de sangre ahora sin sentido y se dirigió hacia ella. Se arrastró como un animal entre las piernas de los monstruos, pateó el suelo y voló sobre sus cabezas cuando amenazaron con atacar, y cuando una pared de hierro hecha de monstruos se alzó ante él, abrió un camino hacia adelante con sus rayos de fuego. No les prestaba ninguna atención real. Ignorando los colmillos y las garras que cortaban su carne, corrió hacia el centro de la red viviente donde yacía Raju. Se convirtió en una cuña que abrió la pared de monstruos, una línea de llamas blancas. No es bueno. No sirve de nada. No tiene sentido. Incluso si Bel llegaba al lado de Raju, todo lo que esperaba era la humillación de ser devorados vivos. Ambos serían avergonzados, convertidos en pedazos sin siquiera el lujo de unas pocas palabras finales. Los deseos de Raju se habían convertido en cenizas. Esa era una traición desagradable de hecho. ¿Un egoísmo desagradable? Una cruel amabilidad. Incapaz de reprimir las emociones que surgían y caían dentro de su corazón, Raju abrió la boca para gritar. Quería maldecir esa figura valiente incomprensiblemente tonta hasta los límites de su fuerza. Pero antes de que pudiera, notó algo. Una fina luz emanaba de la mano derecha de Bel. Partículas de luz blanca convergían mientras sonaba una campana. Vio que sujetaba una esfera carmesí en su mano, y que las partículas de luz se enfocaban en ella. Vio que sus ojos rojo rubí no se habían rendido. No puede ser. La mano derecha que no sostenía su daga sujetaba una bomba. Era el último de los Kaenseki que Raju le había entregado. Bel estaba cargando la piedra. Eso era sabiduría. Bel había seguido el consejo de Raju y, con gran riesgo, había unido su propio conocimiento a la sabiduría. Había experimentado con Arganaut antes. Sabía que su carga máxima era de 4 minutos, que no podía cargar 2 lugares a la vez, y que solo era efectivo para acciones relacionadas con ataques. También sabía que la carga podía aplicarse a la magia o su puño, o a un arma como una daga. Ya había cargado armas como grandes espadas y la daga Estia varias veces durante las batallas. Sabía que mientras su mano tocara el arma, era posible aumentar su poder. Por lo tanto, también debería ser capaz de imbuir al Kaenseki en su mano con el poder de su habilidad. Para empezar, cargaría un ítem que producía llamas explosivas. Para salvar a una sola elfa, se aventuraría a tomar el riesgo. ¡Ah! El conejo empapado de sangre rugió, con su superbomba apretada en su mano y atravesó la pared de monstruos. Había estado cargando simultáneamente durante los 5 minutos que pasó corriendo desde el sur hacia el lado oeste del Coliseo y luego abriéndose paso a través de la red de monstruos que rodeaban a Raju. Sonó una campana. Ya habían pasado 240 segundos. Estaba completamente cargado. La piedra roja donde se habían reunido las partículas blancas brillaba intensamente como si estuviera gritando desde dentro. Y entonces... Raju-san, él se abrió paso, corriendo con todas sus fuerzas, pagando con sangre y heridas, y con la voluntad de morir si fuera necesario, atravesó el muro de monstruos. Se lanzó al centro de la arena. La elfa yacía boca abajo, iluminada por la fosforescencia. Extendió su mano izquierda, que estaba envuelta en la bufanda de Goliat. Extendió la mano que luchaba tan duro contra la cruel realidad. Fragmentos de memoria revolotearon en la mente de Raju, para quien el tiempo se había congelado. Recuerdos de debatir la naturaleza de la justicia con su compañera en la batalla, de confundir los ideales con el significado de la justicia. Cuando lo pensó, se dio cuenta de que había dejado de perseguir la justicia pura. ¿Qué pasa si alguien realmente cumple sus ideales? Un recuerdo de hace mucho tiempo. Una pregunta de hace mucho tiempo. ¿No lo sabes? Ese día, su querida e irreemplazable amiga había respondido. Ella estaba segura de eso. Esas son las personas a las que llamamos héroes. Raju colocó su propia mano sobre la mano que se extendía hacia ella. Fue abrazada, en los brazos del chico, y en el corazón de una prisión infinita llena de rugidos de monstruos.
Los monstruos se acercaban a ellos desde todas las direcciones. Sus rutas de escape habían desaparecido. Colmillos y garras brillaban ante sus ojos. A medida que el flujo del tiempo llegaba a su límite, una campana sonó en la mano del chico, anunciando el punto crítico. Tan pronto como lo hizo, arrojó la piedra. Bailó sobre sus cabezas hacia el centro del Coliseo. Debido a la naturaleza de su habilidad, un momento después de que el arma cargada abandonara la mano de Bell, la carga perdería efecto y las partículas de luz almacenadas se dispersarían y disiparían. Pero él tenía un fusible que ardía más rápido que ese fugaz momento. Firebolt. Su magia de lanzamiento rápido. Negándose a permitir que las partículas de luz se disiparan, el rayo de fuego voló hacia la piedra roja. Un instante, y se encendió. Raju vio las llamas expandiéndose hacia afuera. No eran las llamas carmesíes que ya habían barrido a través del Coliseo 2 veces, sino un hermoso destello de luz blanca. Una aurora blanca y pura que voló todo lo demás. Los monstruos estirando el cuello para mirar hacia arriba, los ojos bien abiertos de Raju, el Coliseo en sí, todo fue iluminado por el cegador brillo. Y entonces, el brillo que era como un sol blanco, explotó. Una llamarada blanca lo envolvió todo. Los gritos de los monstruos fueron eliminados y las placas del Coliseo se desmoronaron, incapaces de resistir el impacto. El instante antes de que llegara la luz brillante, Raju había sido presionada contra el suelo, todavía en los brazos de Bell, y el mundo ante sus ojos, también desapareció en una luz blanca. Ensordecedores retumbos y oleadas de calor la golpearon. Poderosas ondas de choque asaltaron su cuerpo. Justo cuando su conciencia se desvaneció en blanco, una sensación de ingravidez envolvió su cuerpo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.